La percepción de nuestros queridos amigos llega mucho más lejos de lo que creemos. Facultades extraordinarias en el ser humano como la premonición, la telepatía o la orientación son innatas en los animales. Es como si tuvieran un sexto sentido. En las Navidades de 2004, más de 300.000 personas fallecieron en lo que ha sido uno de los ataques más virulentos de la naturaleza contra la humanidad. Nos referimos al tsunami, que arrasó todo el sudeste asiático. Sin embargo, algo que asombró a los equipos de rescate es que apenas aparecieron cadáveres de animales. Todas las criaturas vivas, a excepción del hombre, huyeron o se protegieron de la gigantesca ola, como si lo hubieran presentido. En la Segunda Guerra Mundial, aseguraron que antes de los bombardeos, muchos perros aullaban anunciando la ofensiva que estaba por venir. La agonía de los canes se propagaba por el aire anticipándose al devastador sonido de la muerte. Existen historias sorprendentes protagonizadas por animales. El prestigioso científico Rupert Sheldrake recoge en su libro De perros que saben que sus amos están camino de casa, casos asombrosos. Mascotas que intuyen cuando sus propietarios regresan al hogar. Perros o gatos que descuelgan el teléfono cuando llama su dueño. Animales que recorren miles de kilómetros para reencontrarse con sus dueños. Yo le llamo campo morfogenético. Creo que es un vínculo invisible entre la persona y el perro. Este campo pertenece al grupo social. Ellos son parte del grupo y los campos morfogenéticos son conexiones invisibles que permiten que la comunicación fluya. En 1978, en Francia, un gato llamado Minouche protagonizó una increíble aventura que conmocionó a la opinión pública del país vecino. El felino recorrió casi 500 kilómetros para volver al regazo de su dueño. Minouche regresó en un estado deplorable, consumido por el hambre y sin uñas, pero regresó. Sheldrake ha realizado numerosos experimentos, tras los cuales ha llegado a la sorprendente conclusión de que algunos animales pueden llegar a leernos el pensamiento. Otros expertos testifican que hay algunos que son capaces de ver el aura de las personas. En otras palabras, ellos perciben la maldad humana. Hay quien llega más allá y recupera una creencia del antiguo Egipto, en la que se aseguraba que los gatos tenían un enigmático don: ver los espíritus de los difuntos. Compartimos el planeta con infinitas especies, animales que viven entre nosotros, a los que hemos investigado, domesticado, enjaulado e incluso aniquilado. Pero nunca llegamos a conocerlos lo suficiente. Siguen siendo un maravilloso enigma, un apasionante misterio lleno de nobleza. El hombre, oficialmente, es el ser vivo más inteligente sobre el planeta, pero no siempre es el más listo. Cuando vean a algún animal salir huyendo, acepten nuestro consejo, corran y no pregunten por qué. Yo creo que todas las personas que tienen animales domésticos nos entenderán perfectamente. Hay un vínculo, una conexión extraña entre ellos y nosotros. Seguro que ven cosas que nosotros somos incapaces de percibir. Un mundo distinto, pero que está ahí. Por cierto, Carmen, que tienes ahí a nuestro amigo Rocky, está ya mucho mejor, y las noticias de estos asuntos que pueden parecer antiguas, perros o gatos que han recorrido distancias increíbles para buscar a sus dueños, animales que han salvado a personas de perecer en ciertos conflictos o desastres, siguen ocurriendo. Tienes un teletipo de última hora. Sí, el último ha ocurrido en Australia, gracias a un gato atigrado llamado Timmy. 4 personas de una misma familia se han salvado de un incendio, además de graves consecuencias. Acabó enteramente con toda la casa, con todo su domicilio. Fue el gato el que les despertó al padre de familia, dándole zarpazos en la cara porque se había dado cuenta que uno de los colchones de repente se había incendiado, y gracias a él pudieron avisar a los bomberos
bomberos y sobre todo salvar sus vidas. O sea que ese gato entró en un estado diferente de alarma y avisó uno por uno a los miembros de la familia y logró salvarles de una muerte segura por asfixia. Ocurrió hace escasos días. Tenemos con nosotros, y es un placer, nos he traído incluso las revistas de, bueno, pues de los bomberos Unidos Sin Fronteras, que hacen una labor maravillosa. Les apoyamos desde aquí, tenéis todo el apoyo de Cuarto Milenio. Antonio Rodríguez, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y vienes también con compañía, con un buen amigo, ¿verdad? Sí, con Mosul. Mosul. Es miembro de la Unidad Canina de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, que a su vez está integrada en el grupo de intervención que desplaza Bomberos Unidos Sin Fronteras a cualquier parte del mundo cuando hay una catástrofe. ¿Cuántos años tiene Mosul? Acaba de cumplir 10 años. ¿Y qué cosas ha vivido que nos puedan sorprender? Yo creo que ha estado en conflictos, ha salvado muchas vidas, ¿verdad? Sí, bueno, él está adiestrado con un método de formación que se llama método Arcón y que lo adiestra, digamos, está formado para la localización y señalización de personas que están sepultadas con vida por diferentes elementos, como pueden ser escombros, aludes de lodo, de tierra. Y bueno, a raíz de la naturaleza, lo que nos tiene acostumbrado, pues ha tenido la oportunidad de intervenir en muchísimos terremotos donde nos desplazamos Bomberos Unidos Sin Fronteras en caso de catástrofe. Vemos a Rocky muy inquieto, le vemos examinando todo, observando las cosas como debe ser. Y buscando a su amigo Mosul, Pero sin embargo Mosul le vemos absolutamente tranquilo. Y tú me contabas, Antonio, que es por varias cosas. Primero porque no te ve con el atuendo de intervención y segundo porque no está viendo algo que por desgracia también es habitual para vosotros, un desastre, ¿no? Claro, evidentemente hay una serie de estímulos predictivos que se llaman, que lo predisponen o digamos que lo activan porque prevén o digamos anticipan lo que ocurre normalmente cuando nos desplazamos a una zona de catástrofe, que en este caso es el escombro, estructuras colapsadas que solamente esa imagen visual que supone para el perro automáticamente lo activan y lo predisponen al trabajo que posteriormente van a realizar. Y bueno, en este caso pues está especialmente tranquilo porque, como bien dices, son perros que están muy activos, pero que en este caso, como dices, hasta que no, digamos, no se trasladan a esa situación, a ese escenario donde tienen que desarrollar su trabajo, no, digamos, no incrementan ese nivel de actividad. ¿Cuál fue el lugar o el desastre, Antonio, donde Mosul tuvo que emplearse con más fuerza, haciendo capacidad completa de su sexto sentido para capturar a personas que todavía estaban vivas? Quizás el terremoto que por su magnitud fue donde más se tuvieron que emplear, tanto los perros como nosotros, fue el terremoto de la India en el año 2001, donde perecieron cerca de 100.000 personas. 100.000 personas. Sí, donde estuvimos trabajando aproximadamente entre 15 y 20 días a un nivel, con una temperatura muy elevada, con un nivel de estrés físico por la temperatura y por las condiciones del desplazamiento que había en las zonas de trabajo, que digamos fue quizás el terremoto donde ambos tuvimos que dar un poco más, ¿no?, a la hora de trabajar. Cuando Mosul se encuentra con un hombre que todavía está vivo, debajo de un montón de escombros o en ciertos lugares peligrosísimos, ¿cómo actúa? ¿Podrías contarnos brevemente qué hace él? Sí, digamos que la capacidad que tiene el perro de discriminar olores por su olfato es lo que le permite diferenciar o distinguir entre las personas que están sepultadas, que se mantienen con vida, y las que ya han fallecido. Nuestros perros solamente señalizan personas que están sepultadas con vida, porque desde el punto de vista profesional nos queremos basar en eso, que es lo que impera en los primeros momentos, ¿no? Y lo que el perro hace literalmente es buscar, localizar y señalizar mediante el ladrido dónde se encuentra exactamente ubicada esa persona con vida, para que en este caso el grupo de intervención de Bomberos Unidos sea los que posteriormente procedan al desescombro y a la estabilización médica de esa persona. Sentimos, Luismi, buenas noches, amigo. Buenas noches. Bastante coraje cuando vemos que en estas fechas precisamente ahora empiezan a abandonarse animales. ¿Quién es capaz de abandonar a animales con esta mirada y irse alejando y ver que se quedan ahí? Pues mucha gente. Increíble ese drama, ¿eh? Mucha gente en este país, 200.000 al menos abandonos al año. Este es el país de toda Europa que más animales de compañía abandona. 200.000. Sí, estamos por delante de Italia, de Francia, de Portugal, de Holanda. España es un país que debería en este sentido entonar un mea culpa, porque se venden muchísimos animales y tampoco tengo yo la sensación de que las administraciones estén poniendo mucho cuidado en esto, ¿no? Estamos completamente en contra, somos enemigos de las personas, así de claro, que son capaces de abandonar a sus animales. Por cierto, Luismi, hemos visto en la pieza que ha hecho nuestro compañero Gerardo Peláez, que le tenemos ahí luchando con un leopardo un animal que siempre tiene fama, bueno, de más independiente. La noticia la leía Carmen, ese gato que ha salvado a toda una familia. ¿Cómo se explican estas cosas, Luismi? Ya entrando en materia en el sentido de que hay un auténtico misterio. ¿Cómo es posible que un animal camine
sin rumbo o con rumbo, 500 kilómetros para encontrar a su dueño. ¿Cómo es posible que alguien, como ocurrió en el tsunami, abandonen masivamente a los animales el lugar donde iba a ocurrir una tragedia? ¿Qué clase de profecías son esas? Es curioso, ¿no? Quizá la profecía esté en su propia anatomía en ocasiones que desconocemos. Por ejemplo, este gatito, ¿verdad?, que tiene aquí nuestro buen amigo luchando aquí, Gladiator, ¿eh? Tiene unos bigotes enormes, ¿verdad que sí? Los gatos, esos bigotes, esos son vibrisas, así es como llaman los zoólogos a esa parte de la anatomía de los felinos, de las nutrias, por ejemplo. Si le cortamos, si le afeitamos los bigotes a un gato, le hacemos enloquecer. Llega a enloquecer absolutamente, no puede vivir sin bigotes. Los bigotes están dándole una cantidad de anotaciones ambientales a ese animal que nosotros no podemos ni imaginar. Ya no es una cuestión solamente de oído o de vista, es que realmente en los animales encontramos una especie de campo de antenas que desde su piel hasta diferentes órganos de su anatomía están situándolo en el medio como nosotros ya no estamos. Con el tema del tsunami se comprobó que incluso había animales que percibían a través de los cambios de presión el que algo estaba ocurriendo. Uno puede pensar, bueno, la gran ola provoca un sonido, y es verdad, pero sobre todo llama más la atención que incluso en peces, en peceras, en acuarios, estos animales, y esto está contrastado científicamente, o sea, ese pececito de color que tenemos en casa junto con 5 más, se arremolinan, se hacen una especie de ovillo para protegerse, y eso en un acuario, en una pecera. Madre mía. Así que ni te cuento en el caso de los delfines, de las ballenas, de los tiburones, en esos mares donde el tsunami sin duda se barrunta, se presiente de manera amplificada bajo toneladas y toneladas, litros y litros de agua de mar. Sigue habiendo noticias, Gerardo, importante, de este tipo de casos que nos pueden parecer increíbles. Siguen los teletipos rebotando noticias que se pierden y que hablan del maravilloso, vamos a llamarlo así, no científicamente desde luego, pero la sensación que nos da sexto sentido animal. Ha habido nuevas noticias. Sí, una de ellas, de las más conocidas por internet, la protagoniza un persa como nuestro amigo, se llama Sugar y ocurrió en Estados Unidos. La familia de Sugar se mudó desde California a Oklahoma y a mitad del camino pues el gato se escapó por la ventanilla. Pues bien, al cabo de los 14 meses, Sugar volvió a aparecer en la cocina de su ama, ante el asombro de esta, lógicamente. Había recorrido cerca de 2.500 kilómetros, imagínate. 2.500 kilómetros. Un gato como este, un poquito más mayor era Sugar, 2.500 kilómetros, se cruzó buena parte de Estados Unidos en busca de sus amos. Lo que no sé, que Luismi seguramente a lo mejor nos puede ayudar. Pero esto es inexplicable, Luismi, esto cómo es posible. Sobre todo en un gato doméstico, porque evidentemente felinos andariegos, incluso fenómenos de migración que se dan en diferentes especies de aves o de mamíferos en el mundo, nos llevan incluso a recorridos mayores, 25.000, 30.000, 40.000 kilómetros. Pero en un gato doméstico llama poderosamente la atención, y no podemos decir que solamente sea una cuestión de olfato, ¿no? No, es que está siguiendo el rastro de sus dueños. Indudablemente sabemos poco, y yo creo que hoy es un buen momento, este programa, para de alguna manera reivindicar ese hecho, el hecho de que a través del conocimiento de estos fenómenos también entendamos mejor a los animales y nos beneficiemos incluso de lo que ellos nos cuentan, de lo que anticipan con sus comportamientos. De lo que anticipan, Luis, porque Gerardo, tú tenías noticias de que en la antigua China se utilizaban serpientes, o intentaron utilizarse serpientes, porque captaban algo que parece ser tenía que ver con los movimientos sísmicos. Sí, de hecho, ahora quieren volver a... Parece que en China quieren volver a instaurarlo, algún tipo de estudio. Las serpientes, no sé si porque reptan o a través del suelo pueden percibir ciertas vibraciones. Absolutamente, las serpientes perciben vibraciones y perciben calor. Las serpientes cazan, tienen unos órganos que son los órganos de Jacobson, que son una especie de radarcito, que tienen justamente unos agujeritos debajo de la nariz y que captan los campos energéticos, el propio calor que desprenden las presas. No cazan a una rata, a un ratón, a un conejo porque lo ven, lo cazan porque lo presienten. La gente del campo, la gente de los pueblos que ven este programa desde Galicia, desde Extremadura, desde diferentes lugares, que están en contacto con la naturaleza, saben interpretar muchos de esos gestos. Así como Mosul mueve su cola o sus orejas de manera especial, las vacas se tumban cuando va a llover, las aves hacen determinados movimientos. Por ejemplo, los vencejos en las grandes ciudades, ese animal que en verano llena, por ejemplo, los cielos de Madrid o de Barcelona o de Valencia, ¿no? Cuando hay bajas presiones,
ellos saben que eso ocurre y les vemos volar muy bajo, ocurre algo, casi siempre presienten la tormenta, automáticamente desaparecen del cielo. Si uno se fija en esos detalles, puede prevenir, no sé si una catástrofe, pero en todo caso una catástrofe diaria, doméstica, ¿no? Casi. Auténticos radares vivos, biológicos, que están ahí activándose. Se habló, tengo algunas notas, precisamente a raíz del tsunami, de experimentos con siluros, o que por lo menos detectaban de una forma especial con movimientos muy extraños, con gallinas que intentaban subirse a árboles en situaciones de máxima alerta. Antonio, con Mosul, por ejemplo, has tenido que estar en muchos lugares, en muchos sitios. Me comentabas una cosa que me ha sorprendido, que así como él avisa ladrando, llega hasta tal punto de perfección lo que es el análisis de la búsqueda de estos perros, que otros que buscan cosas mucho más peligrosas incluso que un hombre o una mujer, no hacen eso, nunca ladran, ¿no? Y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Son los perros buscadores de explosivos. Mientras que nuestros perros a veces se tienen que introducir en agujeros o butrones donde hay unos espacios muy reducidos, quizás por donde ni siquiera entra una persona, la manera que él tiene de decirme que yo pueda saber que está localizando a alguien es a través del ladrido. Sin embargo, otros perros, quizás la señalización, si la hicieran igual ladrando, esa vibración podría hacer que detonaran cosas tan peligrosas como un explosivo, en el caso de los TEDAS, de la Guardia Civil o de otros cuerpos de policía. Y bueno, la señalización que hacen ellos en este caso es que se sientan y en ningún caso se acercan a los bultos o a lo que se trate en ese momento, y como digo, en ningún caso un ladrido o alguna vibración que pudiera hacer detonar el explosivo. Oye, ¿Mosul sabe cuando tú llegas a casa? ¿Intuye que llegas a casa? De esto se ha hablado mucho, hay mucha leyenda y mucha verdad, parece ser, ¿no? Yo es que intento siempre ser un poco científico, entonces no sé. ¿Tú crees que te oye o que hay otro? Claro, yo creo que hay momentos del día que suelen coincidir en zonas horarias en las que una persona está normalmente regresando al hogar, y ruidos característicos que los animales, por supuesto, tienen una capacidad de percepción muchísimo más amplia que la del humano, y quizás sean esas las señales que le permiten a un perro no intuir, sino, digamos, tener la seguridad prácticamente de que su dueño está regresando al hogar, ¿no? Es muy bonito eso, porque mucha gente que nos ve tiene perros o gatos, ¿no? Y uno dice, solo le falta hablar. Yo estoy convencido de que no solamente no le falta hablar, sino que en muchas ocasiones los perros que llevan ya tiempo unidos a un núcleo familiar interpretan perfectamente, no es que lean tu mente, es que escuchan lo que les dices y lo interpretan con claridad, y saben que te vas a ir de casa, que vas a coger las llaves, que te has dejado no sé qué cosa, oyen el ascensor perfectamente, saben cuando ya estás en la calle. Todo el que nos ve puede hacer una prueba, y es que una de las personas de la casa se vaya, ¿no? Y otro se quede, pero con ganas de observar. Y va a contemplar unos comportamientos que ciertamente es casi como si pusiéramos una cámara, ¿no? Como si hiciéramos una especie de voyerismo científico, ¿no? Observaremos cómo este animal, si por ejemplo alguien ha bajado, adiós, se despide, hasta luego, ya me voy hasta mañana, y de repente cuando llega al piso de abajo hace un ruidito con el ascensor, verás como la personita de 4 patas que tenemos en casa lo percibe plenamente. Los gatos son especialistas en estar en el mejor sitio y en el mejor momento. Carmen, el que se hizo muy célebre fue Perro Moro, en Fernán Núñez, en Córdoba. Yo creo que es uno de los pocos que llegó a tener, ahí lo ven, ¿una estatua? Una estatua. ¿Por qué? Le erigieron la estatua porque además este perro era muy curioso. Iba a las casas, era un poco siniestro porque llegaba a las casas donde él olía que iba a morir alguien. Y no solo eso, sino que cuando la persona efectivamente a los pocos días, a las pocas horas moría, acompañaba al cortejo fúnebre hasta que los enterraban en el cementerio. Durante y luego más de 15 a por años. el siguiente. Sí, hasta que unos desalmados, como estábamos hablando antes, le dieron una paliza al pobre perro con palos que le mataron. Y entonces se quedaron sin Perro Moro. Esa es la historia de Perro Moro. Hay que volver a decir, llamarnos especie inteligente, con un perro que ayudaba o que por lo menos, bueno, tenía esa característica. Por eso se hizo una... Además, en el pueblo, En Fernán Núñez, Córdoba, que estarán viendo este programa, hicieron una colecta para tener esa estatua. Se contaba la historia célebre, por ejemplo, de Lord Carnarvon, uno de los descubridores de la tumba de Tutankamón. La noche de su muerte, su perro aullaba de una forma desconsolada a miles de kilómetros de distancia.
en Londres, la muerte se ha producido en el Cairo. Era algo impresionante. Pero es que ha habido más casos en España. Si no recuerdo mal, el caso de un perro llamado Canelo. Canelo, del que el gran Antonio Burgos hizo algún que otro artículo hablando de él. Fue un perro que acompañaba todas las semanas a su dueño a una revisión rutinaria para hacerse diálisis, y en una de esas revisiones pues el dueño parece ser que no salió del hospital, que falleció. Pues bien, este perro, el Canelo, estuvo 15 años en la puerta del hospital esperando la salida de su dueño. Tanto es así que todos los miembros del hospital, vecinos del barrio, ahí tenemos por ejemplo imágenes, cogieron tal cariño al perro que cuando hace relativamente poco, hace unos años, murió atropellado, tristemente, se hizo una campaña para que el Ayuntamiento de Cádiz diese el nombre de la calle que normalmente merodeaba a Canelo, le diese el nombre de Qué bonita historia, Gerardo, qué bonita historia. De todas formas, lo triste, Luismi, es que estamos viendo auténticos perros héroes, claro, que no caen en las manos de personas como Antonio, que los cuidan y saben tratarlos, y caen, bueno, siempre acaban mal, o han acabado mal muchos de ellos, es triste. El caso del atropello tiene que ver clarísimamente con esta situación que acabas de describir. Lo primero que surge es la desorientación. Son animales que, insisto, no solamente ven en nuestra casa la comida, la bebida y el calorcito, ven mucho más. Todo su universo, todo su marco biogeográfico, toda su vida está ahí. Y por tanto el abandono, en este caso la no explicación de hola, entro aquí y no vuelvo a salir ya jamás, ese hecho desorienta sobremanera a estos animales. Y no es nada difícil en este país, yo por desgracia que viajo muchísimo, ver en las carreteras secundarias, sobre todo incluso en alguna autovía, animales que están desorientados, que ciertamente, Antonio, y tú lo sabes, están mostrando síntomas claros de que además no van a atender a nadie. Y ojito con intentar salvar a esos animales, porque se puede provocar un auténtico accidente, porque los llamas y no van a venir jamás. Son animales que están absolutamente como zombies, han perdido todas sus referencias afectivas. Por último, Antonio, me gustaría preguntarte una cosa, porque a mí personalmente me inquieta y sé que a muchas personas que ven Cuarto Milenio les ha pasado más de una vez. Seguramente tenga explicación, también abro la pregunta a Luismi. Plena noche, estás en tu casa, tu perro, en este caso, se despierta, va hacia un rincón donde no hay absolutamente nada, solo oscuridad, y se pone a temblar o a ladrar. ¿Tiene alguna explicación? Yo personalmente no me he encontrado nunca con una situación así, y de haberme encontrado, la verdad es que, basándome, como siempre digo, en intentar encontrar una explicación científica, no sabría contestar a eso. He leído mucho y si tengo conocimiento, imagino por dónde vas. A mí me ha pasado. De que existe quizás una percepción de algo que nosotros no podemos ver y que ellos quizás sí puedan percibir, pero como te digo, yo no he tenido la oportunidad de contrastar eso. ¿Luismi? Su mente, desde luego, es otra, pero compartimos los mismos hechos ambientales. Lo que ocurre es que donde en ese papel de fumar, que son los tabiques de tu casa hoy, tú puedes llegar como mucho a atisbar lo que pasa en la habitación del vecino del cuarto, es muy posible que Mosul, con toda seguridad, atraviese con su oído y con su sexto sentido otros 5 tabiques más, y por tanto esté observando un mundo que tú te pierdes en tu camita y que él con toda seguridad está captando, ¿no? Antonio Rodríguez, amigo, muchas gracias. Gracias a Mosul por haberlo traído. Qué bien se ha portado. Gracias a vosotros. Gracias, amigo. Rocky también se ha portado bien, ¿no? Bueno, se ha quedado incluso dormidillo un poco, ¿verdad? Ha bebido agua. Se ha portado muy bien. Y además saben dónde está lo bueno. Muy cariñoso. Luis Miguel Domínguez, compañero, productor naturalista, como siempre, otra lección. Muchas gracias, amigo. Y Gerardo, nada, que te hemos visto tan bien con tu gato que poco menos te lo vas a adoptar, ¿no? Sí, a tanto no llegamos, pero bueno, estamos ya haciéndonos con él. Me he llevado un par de bocados, uñazos, pero bueno, del resto está muy bien, se ha portado muy bien y le ha entretenido mucho el programa. Seguimos con muchos más temas aquí en Cuarto Milenio. Por cierto, tengo que...